En la esquina de Royal Street con Governor Nichols Street, en el corazón del barrio francés de Nueva Orleans, se alza una imponente mansión de 3 pisos que muchos consideran la casa más embrujada de Estados Unidos. Construida en 1832 por la adinerada Marie Delpine McCarthy y su tercer esposo, el Dr. Louis LaLaurie, la propiedad de ladrillo rojo con balcones de hierro forjado es hoy una de las atracciones más emblemáticas de la ciudad. Pero tras su fachada de aristocracia sureña se esconde una historia tan macabra que la cultura popular la inmortalizó en la tercera temporada de American Horror Story. Esta mansión no es famosa por su arquitectura, sino por los horrores descubiertos entre sus muros. El 10 de abril de 1834, un incendio arrasó la cocina. Al irrumpir en el lugar para sofocar las llamas y rescatar a los esclavos, las autoridades hallaron una escena dantesca: 7 personas esclavizadas, encadenadas, mutiladas y al borde de la muerte en una cámara de tortura secreta. La noticia conmocionó a la ciudad, desató una turba enfurecida y obligó a los esposos LaLaurie a huir a Francia. Años más tarde, la propiedad perteneció brevemente al actor Nicolas Cage, quien la perdió en una ejecución hipotecaria en 2009. Con una historia tan sangrienta y un pasado tan oscuro, no es de extrañar que la mansión LaLaurie sea el epicentro de la curiosidad y de los escalofríos de Nueva Orleans. Marie Delpine McCarthy nació en Nueva Orleans el 19 de marzo de 1787, en el seno de una de las familias más poderosas de la ciudad. Su tío fue gobernador de Luisiana y Florida, y su primo, alcalde de Nueva Orleans. Desde pequeña, Delpine creció en un mundo de privilegios donde la esclavitud era la norma. A los 13 años fue su matrimonio con un oficial español, quedó viuda a los 17 y volvió a casarse con un banquero que también murió, dejándola con 4 hijos. En 1825, a los 38 años, se unió en matrimonio con su tercer y último esposo, el Dr. Leonard Louis LaLaurie, un médico 15 años menor que ella. La pareja se mudó al 1140 de Royal Street, una mansión de estilo imperio que Delpine había comprado y amueblado con toda clase de lujos. En apariencia, era una sociedad ejemplar, ofrecía fiestas fastuosas, vestía a la moda y cautivaba a sus invitados con gracia y hospitalidad. Sin embargo, los vecinos comenzaron a notar algo inquietante: los esclavos de Madame LaLaurie lucían singularmente demacrados y miserables en comparación con los de otras casas de la ciudad. Las sospechas llegaron a tal punto que un abogado fue enviado a la mansión para recordarle a Delpine las leyes sobre el trato a los esclavos, aunque no encontró pruebas de maltrato. La sociedad había aprendido a ocultar sus crímenes tras las puertas cerradas de su elegante residencia, mientras el terror crecía en su interior. La primera señal pública de que algo terrible ocurría en la mansión LaLaurie llegó en 1832, 2 años antes del fatídico incendio. Según relatos documentados por la escritora inglesa Harriet Martineau en 1838, una niña esclava de aproximadamente 12 años llamada Leah peinaba el cabello de Marie cuando accidentalmente tiró de un enredo. Enfurecida, tomó un látigo y persiguió a la pequeña por los pasillos de la casa. Desesperada, la niña huyó hacia el techo, desde donde cayó al patio y murió a causa de las heridas. Su cuerpo fue enterrado en el jardín de la mansión. Los vecinos, que ya habían notado que los esclavos de los LaLaurie lucían singularmente demacrados y miserables en comparación con los de otras casas de la ciudad, alertaron a las autoridades. Un abogado fue enviado a la propiedad para recordarle a Marie las leyes sobre el trato a los esclavos, aunque no halló pruebas inmediatas de maltrato. No obstante, tras el incidente de la niña, una investigación la declaró culpable de crueldad ilegal y la obligó a ceder 9 de sus esclavos. Marie, sin embargo, encontró la manera de recuperarlos. Sus familiares los adquirieron en subasta y se los devolvieron, llevándolos de regreso a la mansión. Las puertas de la cámara de tortura volvieron a cerrarse, y los gritos continuaron. El 10 de abril de 1834, una densa columna de humo comenzó a elevarse desde la cocina de la mansión de los LaLaurie. Cuando los bomberos llegaron al lugar, lo que hallaron era aterrador. Una cocinera esclava de 70 años estaba encadenada por el tobillo a la estufa, con cicatrices que indicaban que llevaba así largo tiempo. La mujer confesó que ella misma había iniciado el fuego. Prefería morir quemada antes que seguir soportando los castigos de Marie LaLaurie. Al irrumpir en el ático, los rescatistas descubrieron una escena dantesca. 7 esclavos, hombres y mujeres, colgaban del cuello con las extremidades estiradas y mutiladas de forma horrible. Algunos llevaban collares de hierro con púas que les mantenían la cabeza fija en una sola posición. Entre los rescatistas se encontraba el juez Gianfranco Iscanonge, quien también halló a una mujer mayor con una herida profunda en la cabeza, demasiado débil para caminar, y a otra que llevaba un collar de hierro. Cuando el juez interrogó al Dr. LaLaurie sobre el estado de los esclavos, este respondió con insolencia que algunas personas deberían quedarse en su casa en lugar de meterse en la vida de los demás.
Los propios esclavos declararon haber permanecido encadenados allí durante meses. Sus cuerpos fueron trasladados al Cabildo, donde miles de ciudadanos acudieron a contemplar las atrocidades. Los horrores cometidos por Marie Lalaurie en el siglo XIX no solo quedaron grabados en los registros históricos, sino que, según innumerables testigos, también dejaron una huella imborrable en el plano espiritual. Los primeros reportes de actividad paranormal surgieron de inmediato tras el fatídico incendio de 1834. Vecinos y bomberos afirmaron haber escuchado gritos desgarradores y el siniestro sonido de cadenas arrastrándose entre los escombros, mucho después de que los esclavos hubieran sido rescatados. A lo largo de casi 2 siglos, las manifestaciones han sido constantes y variadas. Entre 1862 y 1866, cuando el edificio funcionó como escuela para niñas, las estudiantes sufrían jalones de cabello y rasguños de manos invisibles. Una de ellas incluso aseguró ver a un hombre encadenado reflejado en un espejo, visión que la hizo desmayarse. Los fenómenos más frecuentes incluyen apariciones de figuras encadenadas, pasos fantasmales en pasillos vacíos, cambios bruscos de temperatura y olor a carne quemada sin fuente aparente. En 1894, un inquilino fue brutalmente asesinado en su habitación. Varios vecinos afirmaron haber visto una sombra escapar de la escena, dejando marcas de garras en las puertas. Con el tiempo, investigadores paranormales han capturado registros de psicofonías entre los que se distinguen súplicas como «libérame» y gemidos inidentificables. Hoy, quienes participan en los recorridos nocturnos por el barrio francés aún reportan ver sombras en las ventanas y sentir una opresión en el pecho al pasar frente a la mansión. Más allá de los registros históricos, la reputación de la mansión Lalaurie como uno de los lugares más perturbadores de Estados Unidos se sostiene sobre décadas de testimonios consistentes y una investigación paranormal sin precedentes, la única autorizada oficialmente dentro de sus muros. Entre los fenómenos más documentados por vecinos y visitantes se encuentran gritos desgarradores que emergen de habitaciones vacías, puertas que se cierran sin causa aparente, muebles que aparecen desplazados de lugar y, quizás lo más inquietante, figuras que evocan esclavos encadenados arrastrándose por los pasillos. Incluso el actor Nicolas Cage, quien adquirió la propiedad en 2007 con la intención de escribir una novela de terror, confesó sentir una presencia opresiva y escuchar el azote de látigos en la oscuridad. Abandonó el proyecto y perdió la mansión en una ejecución hipotecaria en 2009. En cuanto a su historia reciente, la propiedad fue adquirida en 2010 por Michael Wallen, un trader energético de Texas, quien pagó $2,1 millones e invirtió más del doble en renovaciones. Católico devoto, declaró al Wall Street Journal que ese tipo de fenómenos no le generaban ningún temor. No obstante, la mansión volvió a cambiar de manos en 2024, cuando fue adquirida por Lance Zaal, fundador de US Ghost Adventures, una reconocida empresa de paseos paranormales. Desde entonces, permanece cerrada al público como residencia privada. La única investigación paranormal oficialmente autorizada en el interior fue conducida por Jack Ashbourne y Katrina Beyman para el programa Portales del Infierno, estrenado en 2019. Fueron el primer y único equipo en obtener acceso a la mansión. Durante la investigación documentaron sombras en movimiento, golpes que parecían responder a preguntas directas y una respiración inexplicable junto al oído de Ashbourne. Un dispositivo Geoport captó la palabra Lalaurie entre el ruido estático. Una investigación posterior, realizada en 2023, registró psicofonías con frases como «libérame» y una caída abrupta de temperatura hasta los 4 grados centígrados en el ático. Hoy, quienes recorren el barrio francés por las noches aún reportan ver sombras tras las ventanas y sentir una opresión inexplicable al pasar frente a la mansión. La actividad, dicen, no ha cesado. Sus dueños, sean quienes sean, deben aprender a convivir con los ecos de un pasado que se niega a desaparecer.